Imagina una voz que suena a jazz de medianoche, a vinilo gastado y a confesión sin maquillaje. Una voz que, aún rota, ilumina. Esa voz es la de Amy Winehouse. En pocos años transformó el pop con corazón soul y devolvió a la radio el pulso de los 60, el descaro del R&B y la franqueza del diario íntimo. Su historia es breve, intensa y humana, la de un artista que escribió con sangre y humor, que amó con todo, que cayó y se levantó, y que dejó un legado que hoy sigue creciendo. Este es el viaje completo en cómo nació su sonido, qué batallas peleó, qué puertas abrió, qué sombras la persiguieron y por qué su música todavía nos toma de la mano. No se trata de morbo ni de mitos, se trata de entender lo que sus canciones cuentan de nosotros. Porque cada vez que alguien canta Back to Black en voz baja en algún lugar de la memoria, vuelve a encenderse la luz de un club, el brillo de un delineado, el latido seco de una batería y la certeza de que una verdad dicha sin miedo puede cambiarlo todo. Amy vino a recordarnos que la imperfección puede ser belleza, que el humor puede ser defensa y que un corazón sincero vale más que cualquier artificio. Esta es su historia, y de paso, la de una época que encontró en ella un espejo incómodo y luminoso. Amy Jade Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Southgate, al norte de Londres, en una familia judía londinense donde la música era lengua materna. Su padre Mitch idolatraba a los Crooners. Su madre Janice amaba el jazz clásico. En casa sonaban Sinatra, Ella Fitzgerald, Dinah Washington y Tony Bennett. Esa banda sonora moldeó su oído antes de que aprendiera a nombrar emociones. Era una niña inquieta, irónica, independiente. A los 9 años sus padres se separaron y la música pasó de ser decoración a convertirse en refugio. No era dócil, prefería la risa ácida a la obediencia. Preguntaba más de lo que los adultos querían responder. Ya entonces imitaba voces, buscaba tonos graves poco comunes en niñas de su edad, y aprendía a contar historias a partir de lo que escuchaba en discos viejos. Cuando otros niños memorizaban coreografías, ella memorizaba acentos, silencios, gestos, maneras de decir. Y en esa observación se forjó algo esencial en un oído para la verdad. Su abuela Cynthia, que había frecuentado la escena del jazz londinense, fue clave. La animó a estudiar teatro y canto, a cuidar el fraseo y a escuchar a las grandes. Amy entró en la Susie Earnshaw Theatre School y después en la Sylvia Young Theatre School. Le gustaba el escenario, no la obediencia ciega. La expulsaron por una mezcla de piercings, actitud desafiante y poca paciencia para la disciplina escolar. Lejos de ser un tropiezo, esa expulsión la acercó a su centro en cantar, escribir, probar con bandas amigas jam sessions. En la adolescencia ya escribía letras con humor y espinas. Hacía rimas que parecían sacadas de un cuaderno de rap y melodías que miraban al jazz. Cantó con la National Youth Jazz Orchestra y empezó a rozar escenarios pequeños donde el humo y la conversación eran parte del sonido. No era una promesa tímida, era una presencia que reclamaba atención. Quienes la escuchaban en pubs y clubes notaban algo inusual, una voz grave, madura, con una franqueza que desarmaba. Allí empezó a construir una relación directa con el público sin artificio, con verdad. Antes de cumplir 20 firmó con un management y comenzó a trabajar con el productor Salaham Remi. Juntos esculpieron Frank, su debut de 2003 en un disco de jazz soul moderno, con letras afiladas y sentido del humor. Stronger Than Me presentó a una narradora sin filtros que pedía responsabilidad emocional. You Sent Me Flying alternó fragilidad y sarcasmo. Take the Box mostró la dignidad después del duelo. La crítica aplaudió la mezcla de tradición y calle, y el público encontró en su voz grave una sinceridad rara. No era un revival nostálgico, era una mirada contemporánea al jazz y al soul, con bases sobrias y arreglos que dejaban espacio para la historia. Frank la posicionó como autora seria y puso su nombre en listas de fin de año. No vendió como un fenómeno global, pero construyó lo más importante en credibilidad. Además, encendió una señal para productores atentos al cruce entre lo clásico y lo urbano. Amy se colocó en ese filo con naturalidad, como si siempre hubiese sabido que su casa estaba entre una trompeta antigua y un beat moderno. En 2005 conoció a Mark Ronson, un productor con devoción por Motown, Stax y los arreglos contundentes. Entre ambos hubo chispa inmediata. Él escuchó una voz hecha para bailar sobre vientos y baterías secas. Ella encontró un aliado capaz de vestir sus verdades con traje retro que sonaba nuevo. Mientras viajaba entre Londres y Nueva York, Amy llenaba cuadernos con versos directos, escribía melodías a guitarra y grababa ideas a toda hora. La brújula apuntó a un territorio claro en canciones clásicas con lenguaje de calle, romanticismo y sarcasmo, vulnerabilidad y orgullo. A esa ecuación se sumó la banda perfecta en los Dap Kings, curtidos en el soul de Brooklyn, con un groove que parecía nacido en 1966, pero con nervio presente. La combinación estaba lista para explotar. En octubre de 2006 apareció Back to Black,
y todo cambió. Rehab abrió como un manifiesto a un no rotundo convertido en coro pegadizo. Vientos que guiñaban al soul de los 61, letra que mezclaba orgullo, dolor y humor negro. I'm No Good fue un autorretrato sin autocompasión. La canción titular Back to Black convirtió el luto amoroso en marcha íntima. Tears Dry on Their Own caminó sobre una base que miraba a la era Motown y elevó la resiliencia a estribillo. La producción unió arreglos de época, baterías secas, bajos caminantes y vientos puntuales con una voz que no buscaba perfección, sino verdad. El resultado fue un disco que sonaba clásico y nuevo a la vez. En sus letras había bares, taxis, habitaciones a media luz, discusiones, objetos cotidianos que se cargaban de sentido. Nada de pompa, nada de melodrama falso en observaciones precisas y metáforas con filo. La audiencia global se reconoció en esa mezcla de orgullo herido y deseo terco. Back to Black no fue solo un éxito, fue un parteaguas. Recordó a la industria que una banda real, grabada con aire y con grano, podía competir con cualquier producción sintética. Y recordó a los oyentes que la crudeza puede ser también belleza. El éxito trajo foco, y el foco presión. Su relación con Blake Fielder-Sevell, apasionada y turbulenta, se volvió combustible para tabloides. La propia Amy, impulsiva y orgullosa, lidió con adicciones y con una exposición que multiplicaba cada tropiezo. Hubo noches brillantes y noches difíciles, conciertos inolvidables y otros que se desmoronaron en público. Entre clínicas, intentos de sobriedad y recaídas, seguía componiendo y buscando equilibrio. La historia suele contarse como caída, pero sería injusto. No hubo también aprendizaje, pequeños triunfos, periodos de calma, trabajo serio con su banda. En el escenario, cuando el pulso encajaba, ocurría el milagro. Una intérprete total, capaz de convertir una sala inmensa en club íntimo. Detrás de cámaras, una joven de 20 y tantos lidiaba con fantasmas y expectativas gigantes. La industria, que a veces llega tarde, esta vez se rindió rápido. En 2008, Back to Black convirtió a Amy en referente mundial. Festival tras festival, su nombre pasó del circuito de clubes a carteles gigantes. Llegaron galardones de gran calibre y con ellos, actuaciones televisadas que mostraron a una intérprete magnética. Más allá de las estatuillas, lo importante fue la validación popular. A millones de oyentes de distintas edades encontraron en sus canciones verdades dichas sin rodeos. En pleno auge de la perfección digital, su sonido orgánico y su escritura directa recordaron que el impacto emocional no depende de trucos, sino de una voz creíble y una historia que importa. Mientras Rehab y Back to Black se volvían himnos, Amy grabó con Mark Ronson una versión de Valerie que explotó en radios y pistas. Era juguetona y melancólica a la vez, un equilibrio difícil. Poco después, grabó a dúo con Tony Bennett Body and Soul, dejando una postal inolvidable a una artista joven conversando de igual a igual con un gigante del songbook. También dejó demos y colaboraciones que mostraban curiosidad constante. Nunca se conformó con repetir fórmulas, afinaba letras, probaba armonías, buscaba nuevas maneras de decir lo mismo sin cansarse de escucharlo. Su brújula era simple y exigente. En TV la canción no decía algo verdadero, no servía. La exposición constante la convirtió en personaje de portada y desvió parte de la conversación hacia su vida privada. Se habló más de sus tropiezos que de sus matices artísticos. Sin embargo, incluso quienes se acercaban por morbo se quedaban por la música. Amy ofrecía algo que la cultura pop ansía: la sensación de verdad. No la verdad objetiva, sino la emocional. En entrevistas, con humor británico, se defendía a su manera. En el A Studio, respondía con canciones. Y ahí no había titulares que compitieran. Una toma bastaba para ordenar el ruido. Su obra, escuchada sin distracciones, desarma cualquier prejuicio. Su trayectoria dejó actuaciones que hoy son referencia en festivals. Su Baby parecía un faro entre la multitud. En salas pequeñas, cada inhalación era un temblor. Hubo sesiones de radio donde Love is a Losing Game sonó como estándar eterno. Why Not Is in Q, You Know, I'm No Good encontró el tempo perfecto y encendió al público desde el primer compás. También hubo fechas irregulares, pero incluso ahí asomaba algo poderoso en la vulnerabilidad de una intérprete que nunca cantó en automático. La iconografía de Amy, el moño colmena, el delineado extremo, los tatuajes vintage, funcionó como armadura y como firma. No era disfraz, era su gusto convertido en identidad. En Camden Town era vecina, además de estrella. Saludaba en cafés, caminaba con paso corto, conversaba con dueños de pubs que la trataban sin reverencia. Su relación con la familia fue intensa: discusiones, reconciliaciones, intentos de cuidarla mejor. En ese círculo cabían amor, frustración y esperanza. Nada de eso invalida su arte. Al contrario, lo explica. Una mujer joven intentaba seguir siendo persona mientras el mundo la convertía en personaje. Después del pico global,
Buscó reconstruir rutinas. Hubo periodos de sobriedad, recaídas, conciertos cancelados y conciertos luminosos. Pasó temporadas fuera de Londres, escribió nuevas canciones y tanteó un rumbo más reposado, con arreglos sobrios y letras menos autodestructivas. A ratos parecía recuperar control, a ratos el ruido externo volvía a imponerse. Esos vaivenes cuentan mucho sobre la persona que seguía ahí, intentando hacer música en medio de expectativas gigantes y de una vigilancia que no descansa. Aunque no llegó un tercer álbum, las maquetas dejan ver creatividad en marcha y deseo de evolución. El 23 de julio de 2011 la noticia sacudió al mundo en Amy Winehouse. Había muerto en su casa de Camden, a los 27 años. Más que alimentar mitologías, su partida dejó la sensación de una conversación interrumpida. Canciones que habían sonado como crónicas se volvieron epitafios íntimos. El duelo fue global. Fans, músicos y oyentes que habían encontrado en su voz un espejo, se reconocieron en el silencio posterior. No dolió una cifra, dolió una ausencia. Tras su muerte apareció Lioness Hidden Treasures, con demos, versiones y rarezas que confirmaron su curiosidad intacta. La fundación que lleva su nombre comenzó a apoyar a jóvenes en educación musical y en procesos de recuperación. Documentals, libros y homenajes intentaron comprender a la persona detrás del personaje. Mientras tanto, su repertorio siguió creciendo en oyentes. Back to Black se consolidó entre los discos más influyentes de este siglo. Frank se revalorizó como retrato fresco de una autora que ya a los 20 decía más que muchos a los 40. Su influencia no es abstracta, se la escucha en artistas que devuelven al pop el color del soul y del jazz sin disfraz vintage, con convicción contemporánea. Como letrista unió 3 capas. Primero, la observación cotidiana en taxis, teléfonos, bares, pasillos. Segundo, la metáfora precisa en pocas palabras, imágenes certeras, rimas que golpean sin gritar. Tercero, la estructura clásica de estándar en versos claros, puentes que elevan y estribillos que se quedan. Love is a losing game. Es casi un bolero disfrazado de soul, con economía verbal y latido lento. Back to Black traduce la despedida a un bajo obstinado y a un coro que parece inevitable. Cuando escribe sobre orgullo no sermonea, cuando escribe sobre dolor no se recrea, nombra, muestra, deja resonar. Por eso su cancionero admite versiones tan distintas. Hay espacio para el susurro y para el grito contenido. Su registro grave, áspero y flexible le permitía colorear una misma frase de 3 maneras distintas. Usaba el vibrato con mesura, apoyaba el fraseo por detrás del beat y colocaba consonantes como percusión delicada. En directo podía pasar del susurro a un estallido limpio en segundos. En estudio encontraba el punto entre lo clásico y lo actual. No buscaba perfección quirúrgica, buscaba sentido. Por eso incluso tomas imperfectas transmiten, ¿verdad? Y por eso sus canciones viven más allá del arreglo que las envuelve. Una vez que la escuchas, reconoce su timbre en 2 sílabas, eso que los técnicos llaman identidad y los oyentes llamamos alma. El fenómeno Winehouse excedió lo musical, redefinió la estética retro para una generación criada en Internet, convirtió la vulnerabilidad en bandera pública y recordó que la autenticidad es un trabajo, no un eslogan. Su imagen influyó en moda y maquillaje. Su discurso, en la conversación sobre salud mental y adicciones, también se siente en la industria que aprendió, a veces tarde, a hablar de cuidado, de límites, de procesos. Admiraba a Billie Holiday, Sarah Vaughan y Dinah Washington. Escuchaba a Donny Hathaway y Otis Redding. Seguía con devoción el hip hop de los 90. Del doo-wop tomó la dulzura ácida, del R&B, la franqueza, del jazz, la libertad. Cuando ironizaba sobre el rehab usaba lengua callejera. Cuando describía un amor que iba y venía, escribía con cadencia de estándar. Esa mezcla hizo escuela. Hoy podemos rastrear su huella en proyectos que combinan cuerdas vintage con beats urbanos, y en cantantes que reivindican el timbre grave y la banda tocando en sala. Su herencia no se limita a un peinado o a un delineado, es una manera de escribir y de producir que pone la emoción en primer plano. Es inevitable preguntarse por el tercer álbum que no llegó. Las maquetas conocidas sugieren una artista dispuesta a usar armonías vocales más ricas, tempos medios más sobrios y letras menos autodestructivas. Algunos imaginan un giro al jazz de club, otros un soul crepuscular. Lo único seguro es que Amy no repetía trucos. En cada paso traía riesgo y curiosidad. Quizá por eso su obra breve pesa tanto. No hay paja, solo capítulos concentrados. Su historia enseña varias cosas. El talento, sin red de apoyo, no basta cuando alrededor hay presión constante. El público y los medios tenemos responsabilidad en la manera de mirar a los artistas. Curiosidad no debe confundirse con vigilancia. La vulnerabilidad no invalida la grandeza con playiza. Las canciones pueden ser salvavidas para quienes las escuchan, aunque no siempre lo sean para quien las escribe. Y sobre todo la autenticidad se construye en
Es una práctica diaria hecha de decisiones pequeñas y sostenidas, incluso cuando nadie mira. En directo, su repertorio cambiaba de piel. En festivales podía sonar crudo y eléctrico. En clubes, íntimo y conversado. Versionaba estándares con descaro, improvisaba giros melódicos sobre la marcha, y de pronto, un gesto hacía callar a Miles cuando la banda encontraba el tempo justo. Bastaba un verso para recordar por qué había nacido cantante y por qué tanta gente se reconocía en su voz. Si hoy pones Back to Black en cualquier altavoz, comprobarás que sigue sonando urgente. No porque el mundo sea el mismo, sino porque ella escribió sobre cosas que no cambian al deseo. Orgullo, pérdida, recaída, intento y esperanza. Amy Winehouse no fue un personaje trágico con talento. Fue una artista enorme que luchó contra sombras reales y que, al proceso, dejó un repertorio que nos acompaña. Su historia no se reduce a titulares ni a una edad, sino a canciones que todavía conversan con nosotros. Este retrato no busca absolver ni condenar. Busca escuchar a una mujer que convirtió su biografía en partitura. Si alguna vez te sentiste partido, si dijiste que no mientras dudabas, si miraste el techo tratando de no volver back to black, esta música es para ti. No por tragedia, por compañía. Volvamos a ella, en cada compás hay una respuesta posible, y sobre todo, una voz que sigue diciendo la verdad. Suscríbete y activa la campanita para descubrir otros rostros que hicieron historia.